Hola amigos, es un gusto saludarles. Ya estamos de regreso en Flourish después de tomar una semana de descanso forzada, en el sentido de que la verdad estuve tan ocupada que no tuve tiempo de publicar mucho. Y bueno, pues espero que todos ustedes que viven aquí en Estados Unidos o en la frontera hayan ya disfrutado de su cena de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Y bueno, las compras, ya saben todo lo que sucede. Y hablando de compras y hablando de cruzar la frontera, ¿cuántos de ustedes estuvieron al pendiente de lo que sucedió el domingo cuando cerraron la garita de San Isidro? Jamás en la vida se había visto algo así, desde que yo recuerdo. Lo único creo que fue en el 11 de septiembre, pero fuera de ahí jamás se había visto que se cerrara la frontera. La verdad es que todos estábamos como que a la expectativa. No sabíamos qué era lo que iba a pasar. Y bueno, yo vivo muy cerca de la frontera, entonces al venir de regreso estaban toda la salida yendo hacia el sur para salir por la garita de San Isidro estaba completamente cerrada, no había acceso, así es que pude salirme para llegar a donde vivo. Pero la verdad es que sí fue algo que nos conmocionó a muchos de nosotros, que causó muchos conflictos, la atención de los medios de comunicación. Pero no solamente eso, sino también despertó pues vamos a decir, el odio quizá de muchos de nuestros paisanos que se molestaron mucho con esta situación, que fueron afectados porque se cerró la garita. Como muchos de nosotros sabemos, muchos viven en Tijuana y vienen y trabajan acá en Estados Unidos, entonces necesitan estar cruzando y bueno, esto obviamente les afectó. Y bueno, pues yo que estaba sentada de este lado y estaba viendo las noticias, no podía más que dolerse mi corazón de ver las circunstancias. Me dolía las circunstancias porque pensaba en todas esas personas que vienen, como les digo, y trabajan aquí, pero no solamente eso, sino también en los migrantes y también en esas personas que han pues viajado de tan lejos en el afán de buscar una vida mejor, en desesperación de querer encontrar los derechos básicos de cada ser humano, que es el tener que comer, el tener que vestir, el tener lo básico, las necesidades básicas para ellos y sus familias, y que por circunstancias no pueden encontrar en su país. Una situación muy crítica, muy triste, que yo creo que todos nosotros, yo sé que hay lados opuestos, algunos lo apoyan y otros no. Yo solamente estoy aquí trayendo lo que la palabra de Dios dice en relación a una situación así. Y no se me enoje si usted no está de acuerdo conmigo. Yo solamente, como le digo, estoy trayendo lo que la palabra de Dios dice. Y bueno, lo que la palabra de Dios dice me gustaría compartir, porque a raíz de todo esto acabamos de celebrar el Día de Acción de Gracias, donde le damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, y verdaderamente que somos un pueblo bendecido. Somos personas que no vivimos en áreas de conflicto, no vivimos en áreas donde hay guerrillas o donde hay hambre, donde hay necesidad, bien o mal. Tenemos una tortilla que comer o lo que sea que ustedes coman. Entonces tenemos mucha razón por qué darle gracias a Dios. Pero creo que muchas veces como que nos enfocamos más en nuestras propias necesidades y como que cerramos los ojos a lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces esta mañana solamente quiero compartir con ustedes, traer un poquito de conciencia de lo que está sucediendo en el mundo, no solamente aquí con aquí tan cercano a la casa, que es con la caravana migrante, pero también lo que está sucediendo, por ejemplo, en el país de Venezuela, donde la gente está muriendo de hambre, no tienen medicinas, no tienen el acceso a los médicos. Entonces es muy triste ver lo que está pasando, y siento que como cristianos el Señor nos ha llamado a traer luz a este mundo, el Señor nos ha llamado a traer esperanza a este mundo, y creo que muchas veces nos enfocamos tanto en las cosas que realmente no valen la pena. El enemigo nos tiene distraídos con cosas que son completamente sin importancia, que no afectan a nadie ni al mundo, y estamos más preocupados en que si la mujer se pone pantalón o no, que si se maquilla o no, que si predica o no, que si el bautismo debe ser en este nombre o no, que si la salvación es de esto o no. Y nos enfocamos tanto en cosas que realmente no están cambiando el mundo ni están afectando al mundo como el Señor Jesucristo nos mandó que lo hiciéramos. Entonces quiero compartir lo que dice la palabra, y esto lo podemos encontrar en el libro de Mateo. Y
Mateo en el capítulo 25, capítulo 25, verso 31. Y esto es lo que dice la palabra. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, está hablando de Jesucristo, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Jesús va a regresar. Si tú no lo sabes, bueno, Jesús regresa. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará a los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. O sea, antes de que Dios creara el mundo, Él ya había preparado un lugar para sus hijos. Entonces dice esto, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¡Wow! ¡Qué increíble! La palabra de Dios bien clara, Jesús siendo súper claro, su postura ante una situación como esta. Dice que tuve hambre y me diste de comer, fui forastero y me recibiste, estuve en la cárcel, viniste a verme, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo, tuve frío, tuve necesidad y tú la cubriste. Y cada vez que hacemos algo por alguien más que lo necesita, es como lo estamos haciendo para el Señor. Y lo que he visto tristemente en las redes sociales, lo que he visto y muchas veces de muchos cristianos y hermanos, créanme, sin el afán de condenar, ni juzgar, ni criticar a nadie, pero que realmente me pone a pensar y digo, Señor, ayúdanos a ver como tú ves, porque lo que he visto es mucha crítica, por ejemplo, con los hermanos hondureños, que si no comen frijoles, que si no comen esto, ¿realmente importa? O sea, el hecho de que sean malagradecidos o el hecho de que no te agradezcan o que no aprecien lo que se les da, ¿eso realmente nos justifica de nosotros no hacer nuestra parte? Claro que no. El Señor no nos llamó a darle a las gentes agradecidas. Jesús mismo dijo que el Señor hacía salir el sol sobre justos y pecadores, sobre buenos y malos. Entonces, si Dios lo hace, nosotros, que dice la palabra, no somos mayores que nuestro Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Entonces, ¿por qué nosotros tomamos muchas veces esa actitud de crítica, de decir, mira, estos malagradecidos no aprecian nada de lo que se les da, entonces a ver quién los ayuda? El Señor no nos llamó a eso, el Señor nos llamó a caminar la milla extra, el Señor nos llamó a abrir nuestro corazón y a dar sin esperar nada a cambio. Entonces, esta mañana quiero invitarte a que reflexionemos en las palabras de Jesús. Si tú eres creyente, te invito a que reflexiones en esta palabra, porque no lo estás haciendo para el hombre, sino lo estás haciendo para el Señor. Cualquier cosa que hagamos lo hacemos para el Señor. Y yo sé que muchas veces es más fácil voltearse uno al otro lado, porque el llamado de Dios muchas veces nos incomoda. El llamado de Dios muchas veces nos saca de nuestra área de comodidad, de conformidad. Es inoportuno. Viene cuando menos lo esperamos, cuando menos lo deseamos, cuando menos lo queremos. Y ahí es cuando el Señor, su Espíritu nos mueve a hacer algo que pueda realmente impactar y cambiar el destino de una persona. ¿Qué sabes tú si a lo mejor tú al dar un suéter o una cobija o a lo mejor una palabra de ánimo, una sonrisa, una palabra de aceptación, de empatía, porque jamás uno no puede saber lo que estas personas están pasando? Y quizá dirás, sí, pero hay mucha violencia, sí, pero hay esto o el otro. Eso no importa. Al final de cuentas, eso no va a ser una excusa delante de Dios. Entonces nosotros como cristianos, nuestro deber es reflejar la luz de Jesucristo al mundo, extender la ayuda si nos es posible. Creo que es importante que dejemos de pensar como el mundo. El mundo piensa, ok, sí, no le vamos a dar a los malagradecidos, sí está bien, pero tú
como creyente, aquí dice la palabra lo que el Señor haría. Cada vez que lo hacemos por alguien más, lo estamos haciendo por Él. Así es que quiero invitarte esta mañana a que reflexiones en esta palabra. Como les digo, sin el afán de juzgar, de criticar, de molestar a nadie, sino con el afán de traer la luz de la Escritura y traerlo a lo que es, a lo que el Señor dice y aplicarlo de una manera práctica en las circunstancias que estamos viendo a nuestro alrededor. El Señor no nos llamó a odiar, nos llamó a amar, a extender una mano de ayuda si nos es posible. Así es que quiero invitarte una vez más a que reflexiones en esta palabra y que Dios es el que te va a recompensar. Dice la palabra que si hacemos alguna cosa, sea de palabra o de hecho, lo hagamos todo para la gloria y honra del Señor. Entonces hagamos eso. Alabemos al Señor de esa manera. Y bueno, Dios te bendiga. Espero que no te enojes conmigo, y si te enojas conmigo lo siento mucho, pero vamos a seguir adelante. Como les digo, hay mucha necesidad. Oremos, pidámosle al Señor dirección para saber de qué manera podemos apoyar, de qué manera podemos orar. Las críticas no cambian el mundo. Lo que cambia el mundo es la acción, lo que hacemos para hacer una diferencia. Así es que Dios te bendiga, cuídate mucho. Si tienes alguna sugerencia de cómo podemos ayudar, alguna pregunta, bueno, ponlo en los comentarios. Y si tienes alguna crítica, la verdad mejor guárdatela, porque como te digo, la crítica no cambia nada. Así es que Dios te bendiga, nos vemos después. Hasta luego, bye.